9:23 de la mañana, seguimos en Cero a la Izquierda y Eduardo McCormack recién nos comentaba acerca de lo sucedido en la Asamblea General de las Naciones Unidas en esta sesión especial, adelantada por cierto, con relación al tema de las drogas, y estamos en comunicación con un muy prestigioso doctor, yo diría una de las personas que más conoce del tema, presente también en dicha reunión. Lo presentamos, él es doctor en medicina, especialista en toxicología, jefe del departamento de toxicología del Hospital Fernández, profesor de toxicología de la UBA y director de Fundartox, Fundación Niños Sin Tóxicos. Estamos hablando, por supuesto, del doctor Carlos Damín. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, doctor, ¿está ahí? Yo le escucho bien, ¿usted? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo le va? Gracias por comunicarse y estar con nosotros en Cero a la Izquierda. Es un gusto, gracias a ustedes. Francisco McCormack, mi nombre, estoy también junto con Eduardo. Lo primero que me gustaría que nos comparta con nosotros es una reflexión acerca de lo acontecido en la última semana en el boliche de Costa Salguero. ¿Para usted era algo previsible, esperable? No, una catástrofe de esta naturaleza no es algo esperable nunca, ¿no? Pero digamos que, a ver, me parece que es importante que como sociedad tomemos conciencia de lo que ocurre, porque esto no es un hecho aislado, es un hecho aislado el resultado, pero lo que ocurre cotidianamente, todos los días de los fines de semana, alrededor de las 4 a las 5 de la mañana, en la salida de los boliches bailables, en la salida de las fiestas, hay un nivel de descontrol en el consumo de sustancias, pero no de sustancias sintéticas solamente, en el consumo de alcohol, en el consumo de medicamentos, en el consumo de marihuana, de cocaína. Es decir, es una sociedad joven con un consumo de sustancias muy, muy grande y que bueno, que en determinadas circunstancias, cuando la tormenta perfecta se da, bueno, terminamos con situaciones como la que ocurrió el viernes pasado, ¿no? Justamente le voy a preguntar acerca de la situación de los jóvenes, y usted lo mencionó. ¿Usted cree que en los últimos 5 o 10 años ha aumentado el consumo de todo tipo digamos, de sustancias, tanto alcohol como estupefacientes? Sí, claramente, tenemos en los últimos 10, 15 años, como bien dice usted, un aumento sostenido de los consumos de todas las sustancias, legales o ilegales, porque no debemos hacer una diferencia a los fines de la evaluación desde la salud, porque la verdad es que el consumo descontrolado que tenemos de alcohol en nuestro país por habitante es muy alto, y esto también ha ido en aumento. Vemos con mucha preocupación el consumo de las sintéticas en los últimos 4 o 5 años, y en el último empezó a aumentar mucho el consumo de los medicamentos opiáceos, de los medicamentos para dolor, que son muy fuertes, esos analgésicos muy fuertes que tienen que ver con familiares de la morfina, y que han empezado a utilizarse como sustancias de abuso desde hace alrededor de 2 años, y lo estamos viendo notoriamente todos los días en el hospital cómo se incrementa el problema, ¿no? Y disculpe, con un poquito de irresponsabilidad, tengo percepción de que las mujeres han aumentado el consumo, y usted en un estudio de hace 5 o 6 años más o menos, decía que la proporción de consultas era 62 hombres, 38% mujeres. ¿Cómo ve el crecimiento o el consumo de las mujeres en los últimos años? Las mujeres se están igualando en el consumo a los varones muy rápidamente, es decir, las mujeres están consumiendo grandes cantidades, lo que hace es que a menores edades, es decir, alrededor de los 20, 22 años, el nivel de consulta que tengamos en el hospital sea prácticamente igual de varones que de mujeres. Sí, hace 20 años esto era un problema prácticamente de varones, eran los varones los que consumían más, en cambio ahora vemos que hay igualdad. Pienso, doctor, en 3 niveles de lugares donde se puede intentar focalizar la prevención o atender el tema. Pienso, por supuesto, en la casa, pienso en la escuela y pienso desde el Estado. ¿Usted qué opina? ¿Dónde está la falla? ¿No? O en los 3 ámbitos hay fallas, hay carencias, o ¿a qué atribuye este flagelo en aumento? Mire, coincido con usted que son 3 ámbitos claros donde se debe hacer, y los 3 tienen debilidades actualmente, pero a mí me parece que la debilidad más grande la tenemos en casa. Básicamente porque, primero, se niega mucho, los hogares, los chicos normalmente creen que no tienen un problema de sustancia, siempre estamos convencidos que el problema le pasa a los otros, no a nosotros, sino a los otros, y esta negación no ayuda. Es importante que nos hagamos
que tomemos conciencia de lo que nos está pasando como sociedad, que a cada uno de nosotros nos toca una parte de esa responsabilidad y nos toca intentar cambiar actitudes, porque decía recién en otro programa, los chicos copian actitudes. Entonces los chicos cuando salen y consumen o salen y no se cuidan es porque en casa consumimos o en casa no nos cuidamos. Y cuando digo consumo, no me refiero a que los papás consuman éxtasis, pero es frecuente que en casa se consuman mucho alcohol, se consuma mucho medicamento, no tengamos conciencia del cuidado real de la salud, y los chicos copian por el ejemplo. Los chicos no hacen lo que nosotros les decimos que hagan, sino que ellos nos copian sistemáticamente. Entonces me parece que uno de los problemas que tenemos más importantes es en casa. Tenemos que tomar conciencia de esto para empezar a generar el cambio desde adentro de casa para afuera. ¿Y cree usted, perdón, doctor, que qué nivel de conocimiento o de desconocimiento tiene la persona que consume este tipo de sustancias? Tanto alcohol como drogas químicas o sintéticas. Es frecuente que tengan conocimiento, lo que no tienen es conciencia del riesgo. Y ahí está la falla. La gente sabe que tomando alcohol puede tener un accidente. La gente sabe que cuando toma alcohol no puede conducir un vehículo. Sin embargo, el 30% de los accidentes de la Argentina se da con alguien que estaba bajo los efectos del alcohol conduciendo el auto. Es decir, sabemos de los riesgos, pero no concientizamos, y lo que no hacemos es poner límites con nosotros mismos. Entonces los chicos que consumen éxtasis tienen claro conciencia del riesgo que corren, no les importa. Eso es lo grave que nos pasa, no tenemos conciencia del cuidado de la salud. Doctor, yo recién hice un resumen de lo que fueron las sesiones especiales de la Asamblea de las Naciones Unidas de la semana pasada. Usted estuvo presente, me gustaría escuchar su reflexión sobre lo allí tratado y sobre los resultados. Mire, lo mío es parcial porque, le cuento, yo formo parte del Comité Científico Internacional de Naciones Unidas, con lo que estaba ahí como miembro como miembro del Consejo, no como representante del país, no estaba en la delegación oficial nuestra, y por eso entonces no participé mucho en las deliberaciones de la Asamblea General, porque en paralelo se reunió el comité. Lo que sí le puedo decir es que, primero, con mucha alegría recibimos el año pasado la constitución del Comité. Naciones Unidas nunca se había manejado con un comité científico que lo asesorara, siempre fueron deliberaciones políticas, y el año pasado se constituyó por primera vez el comité científico, y que tengo el honor de integrar, de ser uno de los 25 que lo integran, de todo el mundo, ¿no? Y segundo, esta fue la primera vez que hicimos una recomendación que se le trasladó a la Asamblea General, y esas recomendaciones tienen 3 o 4 cosas que me parece que fueron para destacar, sobre todo porque votadas por consenso entre los 25 integrantes de los diferentes países, y se hizo el documento por consenso, realmente tiene mucha fuerza desde la ciencia. Uno de ellos dice que los Estados miembros deben entender que este es un problema de salud y no de seguridad. Y esto realmente es meridiano, ¿no? Cambia rotundamente en la mirada. Los problemas de consumo de sustancias no son un problema de seguridad, son un problema de salud pública. Por lo tanto, tratar de combatir el problema del consumo de sustancias con más policía, más represión, más guerra al narcotráfico, vamos por el camino equivocado. Lo dicen todos los científicos del mundo. Tenemos que ir por el lado de la salud. Nosotros deberemos prevenir el consumo, tratar de disminuir la demanda de drogas. Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido tratar de combatir la oferta. Vamos contra el narcotraficante. Y lo lógico es que vayamos tratando de disminuir la demanda, tratando de que la gente no quiera consumir. Se dijeron muchas recomendaciones, esta me parece a mí la más importante, además de que claramente se dijo, ¿no?, que el problema de adicciones, como es un problema de salud, porque está demostrado y tenemos evidencia de que produce alteraciones cerebrales, cualquier sea el consumo, hablando de sustancias legales o ilegales, porque el comité no hace diferencia. Yo veía que precisamente los presidentes de los países más afectados por el narcotráfico, estamos hablando de Juan Manuel Santos de Colombia y de Peña Nieto de México, fueron los dos que llevaban la voz cantante junto con Evo Morales acerca de este nuevo paradigma que usted está poniendo de resalto, es decir, que se debe sacar el eje de la represión sobre la salud del adicto.
esto también, hay otros países, especialmente de Europa Oriental y de Asia, muy reticentes al cambio de paradigma. ¿Usted lo notó eso también en la comisión o había expertos médicos también de todo el mundo y todos estuvieron contestes en la conclusión que llegaron? No, tuvimos alguna reticencia, básicamente es decir, hubo alguna reticencia básicamente del ámbito ruso, es decir, los rusos son en este aspecto los más reticentes para nosotros en el comité. De todas maneras, el documento fue por consenso, los rusos acompañaron con su firma este documento que está online, se puede leer fácilmente, es un documento no muy largo, pero sí, es bien claro, de todas maneras hay más consenso en el ámbito académico, científico, que por ahí en el político. Doctor, ha sido muy gentil, le agradecemos profundamente. Me gustaría preguntarle una última, si es que tiene un minuto. Usted incluso ha contado experiencias que se dan en otros países en relación a lo que decíamos del cambio de paradigma, de poner la energía desde el Estado, no en la seguridad, sino en lo que es la prevención y la salud pública, que en España, por ejemplo, hay boliches donde incluso la gente lleva sus consumos, sus sustancias que consume, y ahí lo orientan y le explican qué es lo que tiene cada una de las sustancias. Sí, hay alguna ONG en Barcelona, básicamente es donde más desarrollado están las políticas de reducción de daño, que en esto están enmarcadas, y que siempre se hacen, pero que no se malinterprete, no es facilitando el consumo, sino garantizando que no sea nocivo. Las políticas de reducción de daño lo que centran es, primero, en la libertad individual, de respetar la decisión de un adulto que decide consumir alguna sustancia, siempre bajo el marco de desaconsejarlo. Esto es marcado, es decir, la primera indicación es no consuman. Ahora, frente a alguien que está decidido a consumir, lo que tenemos la obligación como sociedad es de protegerlo a ese que va a consumir, y entonces es cuidarlo. Y las políticas de reducción de daño constan de esto. Lo que se hace es la gente, como están en un país que está despenalizada la tenencia, la gente puede ir con un comprimido y nadie lo va a meter preso, con un comprimido de una sustancia que sigue siendo ilegal. Lo que no es ilegal es tenerla, sino que la sustancia es lo ilegal. Entonces van a un boliche, se encuentran con esta ONG, le dan el comprimido, le hacen un análisis químico rápido al comprimido y le dicen si lo que tiene realmente es lo que supone que tiene, o tiene alguna otra cosa, o realmente es de muy mala calidad, y entonces le sugiere que no lo tome o no. Entonces, de alguna manera cuidan a aquel que decidió que va a tomar una sustancia y que además ya se hizo una campaña sobre él de promoción para evitar que lo haga, ¿no? Doctor, abusando de su gentileza, la última le consulto. Usted venía manifestando en estadísticas que el alcohol era la causal, digamos, más de la mitad de las consultas eran provenientes de cuestiones del alcohol. ¿Se manifiesta de la misma manera actualmente? Sí, sigue siendo así. Más de la mitad de las consultas en el hospital son por alcohol. ¿Y las muertes es lo mismo? Sí, hay una correlación. Lo que pasa es que, bueno, tenemos una mortalidad por alcohol que es muy superior a lo que es por intoxicación. Lo que pasa es que queda desdibujado estadísticamente. Cuando usted tiene, si yo le digo que el 30% de los accidentados son con alcohol involucrado, usted no va a encontrarlo eso en la estadística. Los muertos por accidentes son muertos por accidentes de tránsito. Sin embargo, gran parte de los muertos de accidentes de tránsito fueron ocasionados porque el conductor estaba alcoholizado. Pero eso no se le carga al alcohol, estadísticamente se carga en el accidente de tránsito. Entonces usted no tiene tantas muertes por intoxicación pura por alcohol, pero hay muchas muertes por alcohol en forma indirecta. Doctor, la verdad ha sido un placer para nosotros conversar con usted, le agradecemos profundamente, una de las personas más reconocidas y más prestigiosas a nivel nacional, lo despedimos y le agradecemos nuevamente. Le agradezco eso a ustedes, buen día.